Este es el módulo 2, que corresponde a la aplicación del valor por dinero en la planeación de la contratación. Como vimos en el módulo anterior, nuestro curso se divide en 5 módulos. Ya vimos el primer módulo, en el que entendimos que el concepto de valor por dinero es la relación óptima entre costos y calidad. También vimos que costos es una ampliación a precio. Ya no solamente cubre el precio del bien, obra o servicio, sino los costos relacionados con el ciclo de vida del producto. Y vimos, por su parte, que valor es más que un bien o servicio. Valor es satisfacer la necesidad. Este concepto de valor por dinero también se ve resumido en las 3 Es: economía, eficiencia y eficacia. Las 3 Es hacen parte integral de la nueva Ley de Contratación Pública del Perú y por lo tanto deben ser cumplidas a cabalidad. Para cumplir este principio de valor por dinero, como lo establece la Ley de Contratación, debemos tener en cuenta este principio a lo largo del proceso de contratación pública. Es por esto que en el módulo 2 veremos la aplicación del valor por dinero en la planeación de la contratación. El objetivo de este módulo es conocer cómo se puede aplicar el valor por dinero en la planeación del contrato, haciendo énfasis especial en la identificación de la necesidad. Recuerden que eficacia, una de las 3 es la satisfacción de la necesidad y está relacionada con calidad y con valor. Si no satisfacemos las necesidades, no estamos generando valor por dinero. Por eso, dentro de la planeación del contrato, es tan importante identificar correctamente la necesidad que buscamos satisfacer. La nueva Ley de Contratación Pública del Perú establece que el requerimiento que da inicio al proceso de contratación debe ser definido considerando el principio del valor por dinero, entre otros. Y que esa definición a partir del principio del valor por dinero corresponde a la identificación de la finalidad pública y los objetivos de la contratación. Es decir, la ley nos dice explícitamente que para la elaboración del requerimiento de contratación debemos identificar la finalidad pública y los objetivos de la contratación. Ahora veremos algunas ideas para cómo lograr esto. La idea central es que no hay valor por dinero si no se satisface las necesidades del usuario. Recuerden, no hay valor por dinero si no se satisface la necesidad del usuario. Por lo tanto, una buena planeación debe pensar la necesidad no como un producto, sino como la función requerida. Aquí, el valor por dinero nos exige un cambio de forma de pensar. Normalmente, cuando empezamos la planeación de nuestro contrato, pensamos en el producto, bien, obra o servicio que queremos contratar. Valor por dinero nos pide cambiar eso y pensar un poco atrás, dar un paso atrás para la planeación. Necesitamos pensar en la función que queremos satisfacer, no en el producto que queremos comprar. La Comisión Europea es muy claro en esta, cuando define que la necesidad no es el producto o servicio que se quiere obtener, sino que la necesidad es la función que falta para alcanzar un objetivo o desarrollar una actividad. En esta diferenciación entre producto y necesidad está la clave de la aplicación inicial del concepto de valor por dinero. En el caso de Perú, la necesidad que da origen a la compra se deberá identificar de forma general desde la programación multianual de bienes, servicios y obras, luego se desarrolla en el plan anual de contratación y se va precisando en los requerimientos y condiciones en la preparación de la compra. Es una definición que se va precisando a lo largo del tiempo. No buscamos que desde el comienzo tengamos una definición muy precisa de la solución que buscamos, pero sí de la necesidad que alcanzamos a satisfacer. Un ejemplo práctico. Imagínense que una entidad señaló en su programa multianual de bienes, servicios y obras que el ítem a adquirir es una impresora láser. Luego, en su plan anual de contrataciones, registró que se trataba del objeto de contratación de bienes y en la inscripción del bien señaló que era una impresora láser a blanco y negro y a color con una velocidad mínima de
20 páginas por minuto. ¿Les suena parecido? ¿Les suena a algo que han vivido ustedes? Seguramente sí. Dentro de la transacción anterior o dentro del marco anterior de la compra pública, este era el tipo de requerimientos que definíamos en nuestra programación multianual y en nuestra planeación anual. Esta descripción del ítem en el programa multianual y el tipo de bien en el PAN, en el plan anual de contrataciones, confunde una de las formas de resolver la necesidad, comprar impresoras, con la necesidad en sí misma, que es imprimir. La necesidad que tenemos no es comprar una impresora. La necesidad que teníamos era imprimir. Pero si desde el comienzo definimos la necesidad como un bien, estamos limitando la posibilidad de satisfacer la necesidad con otras alternativas distintas a una impresora. Si, por ejemplo, hubiéramos cambiado la definición de la necesidad como la de necesidad de imprimir aproximadamente 10.000 páginas mensuales a blanco y negro y a color, esto nos habría podido llevar a contemplar otras alternativas para solucionar dicha necesidad. Por ejemplo, contratar el servicio de alquiler de impresoras, comprar las impresoras, como habíamos dicho antes, o contratar el servicio de impresión por separado. Son soluciones distintas para una misma necesidad. En este caso puede que la diferencia no sea muy crítica. Este es un ejemplo ilustrativo. En otros casos, en los que definiendo de antemano con un alto nivel de especificidad el producto sin haber establecido claramente la necesidad, podemos llegar a soluciones que no satisfagan la necesidad del cliente usuario. Y en dichos casos podemos llegar a no generar valor por dinero. ¿Quién nos define la necesidad? La necesidad no lo definimos nosotros como compradores ni la entidad pública que no usa directamente los bienes, obras o servicios. La necesidad la definen los grupos de interés y esos grupos de interés deben ser consultados para identificar esa necesidad. Es por esto que recomendamos consultar al usuario final de la compra, quien será el beneficiario de la contratación y quien será quien use los bienes, obras o servicios entregados. No podemos estar seguros que estamos definiendo correctamente la necesidad si no hemos consultado a los usuarios finales. Recuerden, nosotros somos un intermediario entre proveedores y usuarios. No somos ni expertos proveedores ni expertos usuarios. Nuestra responsabilidad es describir correctamente la necesidad y buscar en el mercado la mejor solución para satisfacer esta necesidad dentro de los principios de valor por dinero. Para esta consulta a grupos de interés a los usuarios, recomendamos algunas preguntas orientadoras. Por ejemplo, preguntarles, ¿qué motivó la contratación de un nuevo bien, obra o servicio? ¿Por qué estamos contratando este bien, obra o servicio? ¿Qué tipo de bien, obra o servicio cree usted que puede cubrir la necesidad? Muchas veces los usuarios tienen algunas ideas sobre cómo se puede satisfacer la necesidad. Es importante consultarles esto para conocer su opinión. Otra pregunta es, ¿qué características del bien, obra o servicio a contratar son fundamentales y cuáles son opcionales? Los usuarios muchas veces nos pueden dar luces sobre cuál es un requisito indispensable del bien, obra o servicio y cuáles son requisitos deseables. Es común que como compradores públicos que no diferenciemos entre requisitos indispensables y requisitos deseables y nos excedamos en la definición de requisitos indispensables, con lo cual sesgamos las soluciones del mercado y restringimos la posibilidad de satisfacer la necesidad. Una pregunta que solo los usuarios nos pueden contestar son ¿qué barreras culturales, ambientales, económicas o sociales creen que pueden afectar la entrega del bien, obra o servicio? Estas barreras deben ser tenidas en cuenta al momento de definir los requisitos de entrega de esos bienes, obras o servicios. ¿Qué condiciones de tiempo, de ubicación, de plazo son indispensables para satisfacer la necesidad? ¿Es un pedido urgente? ¿Debe ser en lugares específicos? Los lugares donde se deben entregar estos bienes, obras o servicios son de difícil accesibilidad. La población que va a ser usuaria de estos bienes o los servicios está en condiciones de usarlos correctamente o necesita algún tipo de entrenamiento para usarlos. Estos son algunos ejemplos
de cómo esta pregunta nos puede ayudar a entender correctamente la necesidad. Por último, y en relación con lo que vimos en el módulo anterior de la relación entre esfuerzo y complejidad, es importante entender si lo que estamos comprando es un bien, obra o servicio rutinario o que se hubiera provisto con anterioridad. Si es un bien, obra o servicio rutinario, es probable que el nivel de complejidad de esta compra sea menor a un bien que no es rutinario. Y por lo tanto, si es rutinario, podremos dedicarle menor esfuerzo y menor dedicación a esta adquisición. En este caso, también, si ha sido un bien que se ha provisto con anterioridad, podemos preguntar si lo que se recibió era lo que se requería y si lo que se recibió era lo que se necesitaba. Es decir, si lo que se recibió satisfizo la necesidad del cliente usuario final. Con estas preguntas orientadoras tendremos una mayor capacidad de identificar la necesidad. Además de los requerimientos obligatorios en la contratación pública, también podremos ver algunos beneficios adicionales, como lo vimos en el módulo anterior, cuando vimos la expansión del concepto de valor, no solamente como un bien, obra o servicio, sino también como una compra que puede traer beneficios adicionales ambientales, sociales y económicos. Por ejemplo, podemos ver que en un contrato de una solución tecnológica, además del objetivo principal, que es la adquisición de la solución, se pueden solicitar a los proveedores que proporcionen información sobre sus prácticas ambientales. Estos factores de evaluación facultativa, que están contemplados en la base de estándar del OCE, se pueden evaluar a través de distintos mecanismos de certificación, como pueden ser, por ejemplo, las normas ISO o con la norma técnica peruana equivalente. Esto es solamente un ejemplo. Lo importante es que entiendan que en el concepto de valor por dinero, en valor hay más que un bien, hay también beneficios adicionales, pero para lograr esos beneficios adicionales deben quedar claramente especificados dentro de las condiciones de la compra. Si definimos con amplitud la necesidad, estamos ampliando también las opciones del mercado. Como vimos en uno de los ejemplos anteriores, si definimos la solución solamente como la compra de una impresora láser, solamente vamos a tener soluciones relacionadas con esa impresora láser. Pero si definimos la necesidad como imprimir, vamos a tener otras soluciones que probablemente no hubiéramos tenido en cuenta si no hubiéramos ampliado la necesidad. La investigación del mercado es el método básico para encontrar potenciales proveedores, productos o servicios que satisfagan la necesidad. Algunas preguntas orientadoras para la investigación del mercado. Una investigación preliminar, que no es solamente el estudio de mercado, sino entender qué nos puede entregar el mercado. Por ejemplo, ¿el mercado puede proveer el bien, obra o servicio requerido por la entidad? A veces estamos pidiendo cosas que el mercado no está en capacidad de proveer y nos sorprendemos al momento de que el proceso queda declarado desierto. El mercado es amplio y hay una gran cantidad de proveedores. En algunas ocasiones nos enfrentamos a mercados que no son amplios, que son mercados monopólicos o oligopólicos, en los que la capacidad de tener ofertas competitivas es reducida y por lo tanto tenemos que adaptar nuestro proceso de contratación a dichas condiciones. Los proveedores están registrados en el registro de proveedores y participan en procesos de contratación pública. Un requisito para ser adjudicatario de un proceso de contratación es estar registrado en el registro de proveedores. En algunas condiciones o en algunas circunstancias, los proveedores que pueden proveer este producto no están registrados. Por lo tanto, debemos adelantar inicialmente una campaña de registro para esta propuesta en particular. Hay otros procesos que han tenido participación masiva de compradores. ¿Es esto un proceso que antes se ha hecho y que compra normalmente el Estado con otras entidades? Si es así, deberíamos consultar a dichos compradores para entender cuál ha sido su experiencia y posiblemente buscar mecanismos de agregación de demanda. ¿Cuántos compradores se esperan que participen en el proceso? De nuevo, este número de compradores para participar en el proceso nos puede llevar a tener mecanismos de agregación de demanda como convenios marcos que nos lleven a lograr beneficios adicionales en términos de economía y eficiencia.
Esas son las dos primeras Cs del concepto de valor por dinero. ¿Qué tipo de proveedores podrán participar en el proceso de selección? ¿Qué tipo de proveedores estamos buscando que participen en el proceso de selección? ¿Hay algún interés particular en que participen nuevos proveedores, como MIPYMES? ¿Hay algún beneficio adicional que estemos buscando a través de la compra pública, por ejemplo, el desarrollo de la industria nacional? Este tipo de preguntas nos las debemos hacer al momento de hacer la planeación de la compra. Entonces, en resumen, hemos visto la importancia de la aplicación del concepto de valor por dinero en la etapa de planeación de la compra. En esta etapa, lo primordial es identificar correctamente la necesidad. También hemos visto que la necesidad no es el bien, obra o servicio que adquirimos, sino es la funcionalidad que esperamos suplir. En este concepto, la funcionalidad es más amplia que un bien, obra o servicio. Por lo tanto la planeación de la contratación en la consulta del usuario final como en la exploración del mercado, esto es, en la exploración del lado de la demanda y del lado de la oferta, deben tener en cuenta ese principio de satisfacer la necesidad. Y esto solamente lo logramos si arrancamos bien el proceso de contratación con una planeación orientada al valor por dinero. Ahora, de nuevo, esto no es suficiente. En el siguiente módulo veremos cómo la aplicación del concepto de valor por dinero en la etapa de selección de ofertas nos exige evaluar más que el precio de la oferta. Los esperamos.